En un remoto valle cubierto por la niebla matinal, donde las montañas parecían tocar el cielo y los ríos murmuraban antiguas canciones al fluir entre las rocas, existía un pozo legendario conocido como el Pozo de la Sabiduría. Se decía que aquel pozo no contenía agua ordinaria, sino un líquido mágico que otorgaba claridad espiritual y respuestas a quienes bebieran de él con un corazón puro. Sin embargo, la ruta hacia el pozo era peligrosa, llena de senderos estrechos, barrancos profundos y criaturas salvajes que acechaban en las sombras. Pocos se atrevían a emprender el viaje, y aquellos que regresaban lo hacían con historias de revelaciones profundas y cambios irrevocables. Los ancianos del lugar narraban que algunos incluso habían desaparecido, atrapados por sus propios miedos y deseos en el camino. A pesar de esto, el pozo seguía siendo un símbolo de esperanza y un testimonio de la capacidad humana para buscar lo inalcanzable. Una mañana, en el poblado al pie de las montañas, un joven llamado Arjun se encontraba sentado bajo un árbol de mango, meditando en silencio. Arjun era conocido en el pueblo por su sed de conocimiento y su inquebrantable deseo de comprender los misterios de la vida. Había escuchado innumerables historias sobre el Pozo de la Sabiduría desde su infancia, pero también había oído las advertencias. El pozo solo revela su verdad a aquellos que están preparados para enfrentar su propia oscuridad. Sin embargo, Arjun no tenía miedo. En su corazón, sentía que su viaje hacia la verdad debía comenzar. Desde joven, había soñado con descubrir algo que trascendiera las limitaciones de la vida cotidiana, algo que le diera sentido a su existencia. Había buscado respuestas en libros, en la naturaleza y en el consejo de los mayores, pero siempre sentía que algo faltaba. Con una determinación firme, Arjun decidió buscar al venerado maestro que vivía en el monasterio cercano, el único hombre en la región que había bebido del pozo de la sabiduría y regresado para compartir sus enseñanzas. El maestro, un anciano de mirada serena y palabras ponderadas, era considerado un sabio por todos. Cuando Arjun se presentó ante él, el maestro lo observó detenidamente antes de hablar. El pozo de la sabiduría no es un destino físico, comenzó, con voz pausada como un arroyo en calma. Es un viaje hacia tu interior. Si deseas encontrarlo, debes estar dispuesto a enfrentarte a tus miedos, a tus deseos y a tus apegos. Solo así podrás beber de sus aguas. El anciano hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la mente de Arjun, y luego añadió, pero recuerda, el pozo no te dará lo que buscas si no estás preparado para perder todo lo que crees saber. Lo que buscas no está allá afuera, está aquí adentro. Con esas palabras resonando en su mente, Arjun inició su viaje al amanecer. El camino era tan desafiante como había sido descrito. Durante el primer tramo, atravesó un denso bosque donde los árboles eran tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. El silencio era profundo, interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. A medida que avanzaba, se encontró con una bandada de aves que parecían inquietas, como si presintieran una tormenta. En ese instante, recordó las palabras del maestro: el entorno refleja tu estado interno. Mantén la calma, incluso cuando el mundo a tu alrededor sea caótico. Inspirado por estas palabras, Arjun cerró los ojos y respiró profundamente, disipando el miedo que había comenzado a surgir en su corazón. Al abrirlos de nuevo, notó que las aves se habían calmado, y el bosque ahora le parecía menos amenazante. Caminó con renovada confianza, sintiendo que cada paso lo acercaba no solo al pozo, sino también a un entendimiento más profundo de sí mismo. La segunda etapa de su viaje lo llevó a una montaña escarpada, donde el viento soplaba con tal fuerza que amenazaba con derribarlo. Fue allí donde encontró a un anciano que luchaba por ascender con un fardo de leña a cuestas. Sin dudarlo, Arjun se acercó al hombre y ofreció su ayuda. El anciano aceptó con gratitud, y juntos lograron llegar a la cima. Antes de despedirse, el hombre le dijo: el pozo no se encuentra solo a través de la búsqueda, sino también a través de la acción desinteresada. Recuerda esto cuando enfrentes tus mayores desafíos. Estas palabras resonaron profundamente en Arjun, quien comenzó a entender que el viaje no solo era físico, sino también espiritual y moral.
Se dio cuenta de que su deseo de encontrar el pozo también lo estaba llevando a encontrar formas de ayudar a otros en su camino. Finalmente, tras días de arduo viaje, Arjun llegó a una vasta planicie donde el pozo de la sabiduría se erguía en el centro, rodeado de flores silvestres que parecían brillar con una luz propia. El aire era fresco, impregnado de un aroma dulce que calmaba el alma. Arjun se acercó lentamente, sintiendo una mezcla de reverencia y temor. Cuando miró dentro del pozo, no vio su reflejo ni el fondo. Lo que vio fue un torbellino de imágenes, sus miedos, sus deseos, sus recuerdos más queridos y sus mayores arrepentimientos. Comprendió que el pozo no solo contenía sabiduría, sino también el reflejo de su verdadera naturaleza. Recordó momentos de su vida que había olvidado, tanto de gozo como de dolor, y sintió como una corriente de emociones lo invadía. Su corazón latía con fuerza, pero también con una extraña paz, como si supiera que estaba listo para lo que venía. En ese momento, Arjun escuchó una voz profunda y serena que emanaba del pozo. ¿Estás preparado para dejar ir todo lo que crees saber y abrazar la verdad que yace más allá de las palabras? Sin vacilar, Arjun asintió. Entonces, el agua del pozo comenzó a elevarse formando una figura luminosa que emanaba una paz indescriptible. Era el propio Buda, quien había venido a guiarlo en este momento crucial. Su presencia llenó el lugar de una serenidad que desafiaba toda comprensión. Arjun, dijo Buda, el pozo no te otorgará sabiduría si buscas satisfacer tu ego o tus deseos mundanos. Pero si estás dispuesto a desprenderte de tus apegos y a mirar más allá de ti mismo, las aguas del pozo te revelarán las enseñanzas que siempre han estado dentro de ti. La sabiduría no se encuentra en el pozo, sino en tu disposición de escuchar y aprender. Mientras hablaba, el agua del pozo se iluminó, mostrando escenas de compasión, sacrificio y amor desinteresado. Arjun observó, y su corazón comenzó a abrirse a una comprensión más profunda. Cada palabra de Buda resonaba en su interior, desmantelando capas de miedo y egoísmo. Con estas palabras, Arjun sintió que su corazón se abría, y una corriente de comprensión inundó su mente. Comprendió que el viaje no había sido solo una búsqueda externa, sino también una transformación interna. Bebiendo del pozo, no solo obtuvo respuestas, sino también la claridad para aceptar las preguntas que la vida aún le presentaría. Cada sorbo que tomaba le revelaba una lección, y cada lección lo conectaba más profundamente con el mundo que lo rodeaba. Comprendió que la verdadera sabiduría no consistía en acumular conocimiento, sino en estar presente en cada momento, en cada interacción. Cuando regresó al pueblo, Arjun no era el mismo. Su mirada reflejaba una calma profunda, y sus palabras eran como el agua fresca que sacia la sed. Enseñó a sus vecinos que el pozo de la sabiduría no era solo un lugar, sino una práctica diaria de introspección, compasión y desapego. Su historia inspiró a otros a emprender su propio viaje, no necesariamente hacia las montañas, sino hacia su propio corazón. Algunos de los aldeanos comenzaron a meditar, otros a realizar actos de bondad desinteresada, y todos encontraron pequeños reflejos del pozo en sus propias vidas. La comunidad entera se transformó poco a poco, guiada por las enseñanzas que Arjun había traído de su viaje. Al final de su vida, cuando Arjun estaba rodeado por quienes había inspirado, les dijo, la sabiduría no es un destino, sino un camino. Cada acto de bondad, cada momento de gratitud y cada respiro consciente nos acerca más a la verdad. Que cada uno de ustedes encuentre su propio pozo, y que sus aguas los transformen tanto como me transformaron a mí. Con estas palabras, Arjun cerró los ojos por última vez, dejando un legado que resonaría por generaciones. Su historia, guiada por las enseñanzas de Buda y el pozo de la sabiduría, continúa inspirando a quienes buscan la verdad más allá de las apariencias. Recordándonos que el viaje hacia la sabiduría comienza con un paso hacia nuestro propio interior. Y así, la leyenda del pozo de la sabiduría permanece viva, como un reflejo eterno de la búsqueda humana por comprender el misterio de la existencia. Cada nueva generación encuentra en ella una chispa que ilumina su propio camino, perpetuando el mensaje de que la verdadera sabiduría yace en el corazón del que busca con sinceridad.